Buenos días, Tania. Buenos días. Encantada pues entrevistarte hoy. Vamos a empezar la entrevista por una presentación de ti. Sí, 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 sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Alexia, muchas gracias al CRIA por esta oportunidad. Bueno, mi nombre es Tania Romero Barrios, yo soy peruana, nacida en Lima, pero vivo en Francia desde hace ya van a ser casi 16 años, ¿no? Y estoy cursando actualmente un doctorado en estudios hispánicos con especialidad en estudios de género en la Universidad París 8, bajo la dirección de Annika Legre, ¿no? Que es una profesora investigadora, ¿no? Especialista en literatura hispanoamericana de París 8, y César Itier, que es profesor investigador especialista en quechua en el INALCO. Que es el Instituto Nacional de Lenguas y Culturas Orientales acá en Francia. Bueno, me desempeño también como docente actualmente en la Universidad Gustave Eiffel, que está en el este, ¿no? de París. Y bueno, mis investigaciones portan sobre literatura peruana, ¿no? En quechua y en español, problemáticas de género y memoria, y feminismos latinoamericanos. Bueno, en el marco de esta investigación doctoral, la tesis que estoy redactando se titula Warmicuna Willacuinin, ¿no? Que es una expresión en quechua que quiere decir la voz de las mujeres, género, violencias y memorias en los relatos del post-conflicto armado interno peruano. Y es precisamente, ¿no? En el marco de esta tesis que nace el proyecto del que vamos a hablar hoy día, ¿no? Que es Guarmicuna, Voces, Rostros y Memorias. Muchísimas gracias. Pues, ¿podrías por favor contarnos un poco más sobre los orígenes, el desarrollo y y los propósitos de esta iniciativa tuya? Sí, bueno, Guarmicuna, Voces, Rostros y Memorias es antes que nada un proyecto de investigación-creación, ¿no? Como se definiría. Es un proyecto trilingüe porque está en quechua, en español, en francés, y que cuenta por lo pronto con dos formatos, que son el formato virtual, ¿no? A través de esta página web, que es el Carnet Hypothèse, ¿no? Guarmicuna.hypothèse.org. Pero también es un proyecto que cuenta con un formato de corte museográfico, ya que está instalado, ¿no? De manera física, ¿no? En el Museo de la Memoria de la Asociación ANFACEP, que es la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, y que se encuentra en la ciudad de Ayacucho, en los Andes del sur del Perú, ¿no? Y el proyecto está instalado en ese museo, puesto que una parte muy importante del proyecto, que ya hablaré más adelante, el eje que se llama Cantar para Contar, fue creado en colaboración justamente con esta asociación, ¿no? Y bueno, básicamente el proyecto gira en torno a las creaciones de mujeres o sobre mujeres en el marco del conflicto armado interno peruano. Y bueno, yo decía al comienzo que el proyecto se inscribe de alguna manera en el marco de mis investigaciones doctorales porque se entrecruzan, ¿no? las temáticas, pero digamos, yo diría que sobre todo que de alguna manera lo sobrepasa, ¿no? Lo sobrepasa en términos de, por ejemplo, empezando por el hecho de que es un proyecto de carácter más bien colectivo, ¿no? Colaborativo, ¿no? Que también tiene otros objetivos, tiene otras preocupaciones también que, si bien estaban ya presentes un poco en la tesis doctoral, no podían canalizarse justamente o expresarse, ¿no? De la mejor manera en ese formato, ¿no? Escrito de así intenso, ¿no? De la tesis, ¿no? Pero quizás como para dar algunos elementos contextuales que sí me parecen importantes respecto al menos al periodo, ¿no? O a la temática que abarca, decía que era un proyecto que giraba en torno a las producciones de y sobre mujeres en el marco del conflicto armado interno peruano. Entonces hay que saber que efectivamente se trata de un conflicto que se desarrolló entre los años 80, ¿no? y 2000 en Perú, digamos, que confrontó a estos grupos subversivos, Sendero Luminoso y el MRTA con el Estado peruano, y que generó la muerte de
cerca de 70.000 personas, ¿no? Dentro de las cuales hay que saber que 3/4, ¿no? Provenían de zonas rurales, ¿no? Cuya lengua materna era principalmente, bueno, no era el español justamente, era mayoritariamente quechua hablante, ¿no? Entonces, este es un poco el contexto y lo que yo postulo un poco en mis investigaciones es que al final de este periodo de conflicto armado se van a forjar y se van a imponer de alguna manera memorias androheroicas, ¿no? Así lo llamo, ¿no? Que van a dejar fuera del espacio público, del espacio del reconocimiento o del canon, ¿no? Incluso de las producciones culturales a las memorias, experiencias y producciones de las mujeres y en particular de las mujeres quechohablantes, ¿no? Entonces, Guarmicuna, como lo dice el título, Guarmicuna quiere decir mujeres en quechuas, aborda más específicamente este eje, ¿no? Que tiene que ver con las mujeres de manera general, pero con un énfasis un poco fuerte, ¿no? Respecto a estas mujeres, ¿no? Cuya lengua originaria no es el español y que, bueno, digamos, más allá de estas memorias androheroicas, de las que menciono, la academia de alguna manera también ha venido reproduciendo un poco este dejar de lado, ¿no? Y a mí lo que fui viendo a través de mis investigaciones es que, claro, no se trata de que, digamos, no existan producciones, ¿no? De estas mujeres, eh, eh, sino que la academia no es todavía capaz, ¿no? De trabajar sobre ellas por una serie de limitaciones, ¿no? Que tienen que ver con el hecho de que, por un lado, ¿no? Quizás hay un centralismo un poco evidente, ¿no? Que a veces se circunscribe en el marco de esta capital así tan hidrocefálica, digamos, ¿no? Que es Lima en relación al Perú y al resto de las provincias, ¿no? A la hegemonía del español, ¿no? Y a la hegemonía de lo escrito, también en términos de literatura, ¿no? De producciones literarias, pero también al hecho de que, digamos, las investigaciones que se han hecho en torno a producciones en quechua, no necesariamente las han abarcado desde una perspectiva de género, ¿no? Entonces, un poco entre esas preocupaciones es que a lo largo de mis trabajos de campo que se han desarrollado en Perú, bueno, entre el 2017, ¿no? Y hoy en día, eh, nació esta necesidad, por un lado, como científica, ¿no? De rastrear, ¿no? De mapear y analizar estas memorias de género, ¿no? Como lo diría Elizabeth Helen, pero también de crear justamente este corpus, o mejor dicho, em, generar formatos que permitan acceder a estos corpus, ¿no? De manera más democrática, de alguna manera, facilitando puentes, ¿no? Y por eso la traducción también es un elemento importante de este proyecto. Y el otro motivo, ¿no? Más allá de esta curiosidad, quizás científica, tiene que ver también con el hecho de que hay también una voluntad ética, digamos, ¿no? De restitución, ¿no? De generar un trabajo, un producto, ¿no? Que sea participativo, colaborativo, ¿no? En torno a estas producciones, porque, claro, yo trabajo en literatura y civilización de alguna manera, pero más allá de los textos o de las transcripciones, estoy abordando una temática que es bastante delicada, que no se inscribe solo en el pasado, ¿no? Que, que forma parte de la cotidianidad de personas, ¿no? Que sufrieron y que siguen viviendo. Y bueno, el contexto en Perú es bastante, digamos, lo muestra de manera bastante tangente, ¿no? Las consecuencias, ¿no? O el continuum de estas violencias, ¿no? Entonces, para mí era necesario, ¿no? También generar algo que pudiese ser una retribución, ¿no? A este acompañamiento mutuo que hemos venido realizando a lo largo de estos años. Y bueno, si pudiera quizás resumirlo un poco en 2 frases, yo diría que hay 2 cosas que a mí
me asediaban un poco, ¿no? Que dieron un poco origen a este formato y a la manera en la que se fue planteando luego colaborativamente. Y es ahí justamente donde se bifurcan, ¿no? Los caminos de la tesis y el proyecto de investigación-creación, y que tienen que ver con el hecho de que yo me decía, bueno, primero, mi abuela no va a poder leer mi tesis, ¿no? Y segundo, las mujeres con las que yo he venido trabajando alrededor de esta tesis, al menos las mujeres quechohablantes, ¿no? Con las que he venido trabajando a lo largo, en torno a sus producciones orales, tampoco van a leer esta tesis, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho de que, bueno, sus condiciones materiales, estructurales, no les han permitido acceder a un cierto grado de educación más formal, digamos, ¿no? Que le permitiría acceder a este tipo de formato, digamos, ¿no? Que es la tesis. Y por otro lado, estoy haciendo esto en Francia, ¿no? Entonces ahí también estoy empezando a redactar, bueno, la redacción que estoy haciendo es en francés, ¿no? Entonces habían un poco estas dos inquietudes que, luego, pues, digamos, impulsaron, ¿no? Esta necesidad de buscar otro formato, ¿no? Y que se fue creando, digamos, a lo largo de una serie de conversaciones que yo fui teniendo, en particular con esta asociación que mencioné, que es Sanfacep, ¿no? Esta asociación que se ubica en Ayacucho y con quien yo digo he venido acompañando, es decir, que he estado en Perú de manera bastante recurrente, ¿no? Y he acompañado en una serie de actividades y realizando, digamos, algunos pequeños por ejemplo, apoyando un poco en la comunicación, ¿no? O sea, tratando de estar ahí, ¿no? Con ellas también en la medida de lo posible, ¿no? Haciendo observación participante, pero no solo eso, sino en verdad tejiendo lazos que yo diría que actualmente efectivamente también son lazos de afecto, ¿no? De compromiso, ¿no? Y conversando con ellas es que fuimos dándole vueltas un poco a qué podíamos crear, ¿no? Juntas, ¿no? Que pudiese de alguna manera poner a disposición las herramientas que yo tenía, ¿no? En tanto investigadora, de acá, ¿no? Desde acá de Francia, y también algo que pudiese, serles útil. ¿No? Yo ya había grabado algunas canciones, ¿no? Yo ya tenía un registro importante de fotografías, de archivos fotográficos y todos estos elementos, digamos que se chocaban con una realidad muy concreta, ¿no? Es decir, yo podía tener 1000 fotos y entregarlas en una llave USB, pero eso se quedaba en una llave USB, ¿no? Este, yo podía tener grabaciones de algunas canciones en mi grabadora, pero se quedaban como encerradas un poco en este aparato y, digamos, yo podía trabajarlas quizás, ¿no? Más individualmente, pero esto no permitía que estas producciones o que estos registros pudiesen servir a otras personas, servirles a ellas, ¿no? Y rendir cuenta un poco de este proceso. Entonces, así fue como nació un poco esta idea de crear una página web, que es algo que yo podía hacer desde acá, para, digamos, registrar y descargar, ¿no? Estas canciones que había venido grabando y con la idea también de que sea un espacio, un archivo virtual. De un archivo abierto, ¿no? Abierto a quien quiera acceder a él, para poner mi archivo fotográfico, digamos, ¿no? Y que, bueno, le sirva a la asociación y a los futuras investigadoras. Y esto lo conversamos primero individualmente con algunas miembros y luego pasó por un proceso de presentación en Asamblea General que a mí también parece sumamente importante, ¿no? Pasar por estos, digamos, procesos de validaciones colectivas, ¿no? Para plantear un proyecto, ¿no? Y ver cómo es recibido y ver quiénes quieren participar y también qué aportes, ¿no? Les gustaría hacer a este proyecto, ¿no? Siempre ha sido abierto en ese sentido. A raíz de la presentación en la Asamblea General es que de pronto ya no eran 2, 3, 4 canciones que eran las que había yo compilado un poco esporádicamente a lo largo de mis investigaciones, sino que se presentaron muchas miembros de ANFACEP que quisieron justamente cantar sus producciones. Y ahí es donde en este proceso de grabación surge un corpus, ¿no? Surge un corpus un poco por la oportunidad de ponerlo, de hacerlo
hacerlo público, ¿no? Y eso a mí me parece interesante en la medida en la que em, yo insisto, ¿no? En que este corpus existe, sino que lo que hace falta muchas veces son estos encuentros, ¿no? O este diálogo, ¿no? Y estos formatos que permitan también que puedan vehicularse, ¿no? Y ser presentados de manera más general, ¿no? Entonces, así nació un poco el proyecto y la idea, digamos, insisto mucho sobre ello, es que sea un proyecto de co-creación, ¿no? De colaboración en la que, bueno, si bien yo he estudiado quechua, ¿no? El quechua no es mi lengua materna, lo trabajo allí en particular en colaboración con una colega mía, antropóloga, que es Rita Labio Conde, ¿no? De Ayacucho, de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, con una colaboración indispensable de la Asociación ANFACEP y bueno, como quizás lo mencionaré más adelante, también con los estudiantes de quechua del INALCO, ¿no? Con esta idea de generar un archivo abierto, ¿no? De generar algo que sea accesible, ¿no? Puesto que los objetivos son sobre todo esos, ¿no? Por eso la traducción, ¿no? Traducirlo, transcribirlo, que haya la transcripción en quechua, pero que haya la traducción en español, que haya la traducción en francés, que esté en internet, pero que también esté en el museo, ¿no? De manera que también las miembros de ANFACEP, porque claro, si se queda en la virtualidad, también nos chocamos contra la realidad de que no todo el mundo tiene este acceso a las herramientas virtuales, ¿no? Como para poder ver todo este archivo en internet. Y el hecho de que esté en el museo permite como generar un espacio propio en las que ellas pueden ir, porque el museo también es su sede, ¿no? De la asociación. Entonces pueden ir cada vez que quieran, ¿no? Verse, escucharse y también difundirlo, ¿no? Con otras generaciones y cualquier persona que vaya, ¿no? Al museo pueda acceder, ¿no? Entonces ese es un poco, esos serían sobre todo los objetivos, ¿no? Tejer estos puentes entre, bueno, esta asociación, entre estas personas también con quienes he venido colaborando y el mundo académico y cualquier persona interesada, ¿no? En estas temáticas. Vale, muchísimas gracias. Vamos a volver sobre unos puntos que mencionaste anteriormente. ¿Cómo fue este proceso de recopilación de los cantos de las mujeres quechua hablantes? Pues, ¿qué opinaban además del hecho de compartir su cultura con una persona finalmente pues extranjera a su comunidad? Sí, bueno, yo decía que había habido un poco dos momentos, ¿no? Un momento un poco más individual, donde yo estaba ahí acompañando y grabando algunas canciones que surgían en el marco de algunos momentos específicos, ¿no? Las romerías, ¿no? Las actividades en torno a, por ejemplo, La Hollada, que es, bueno, es un lugar bastante especial para Ayacucho, dado que bueno, hay que saber que la mayoría de muertes ocurrieron en Ayacucho, ¿no? De muertes, de asesinatos extrajudiciales, y que hay un lugar que se llama La Hollada, ¿no? Que era el antiguo campo de tiro del cuartel Los Cabitos, donde se han encontrado una cantidad bastante impresionante de fosas comunes que están exhumándose, ¿no? Actualmente, y que hacen que este lugar actualmente sea reivindicado por distintas asociaciones o colectivos de la sociedad civil para que se convierta en un santuario de la memoria. Entonces, alrededor de este espacio es que también muchas actividades, ¿no? Surgieron momentos en los que pudieron surgir, aparecer, no darse la oportunidad de que se cantaran estas canciones, ¿no? Entonces ahí yo pude como ubicar algunas, conversar con algunas madres, pero el segundo momento, que es el que me parece también más que genera el cambio, ¿no? Es después de la presentación en la asamblea y que implica, la primera presentación que yo hice fue en el 2019, justo antes de la pandemia. Entonces ahí vinieron, bueno, una serie de socias y compilamos 17 canciones, ¿no? En ese momento con la idea de seguir compilando en el 2020, cosa que no se pudo por el contexto sanitario, ¿no? Recién ahora pude volver en el 2022 a Perú y realizamos otra tanda de grabaciones, ¿no? Dado que, bueno, en las asambleas a veces tampoco están todas las mamás y además era importante para mí hacer un primer
una primera muestra de este trabajo, ¿no? Es decir, primero, bueno, editamos estos videos, ¿no? Que ya están en la página web y hice dos presentaciones, hicimos dos presentaciones, una más privada, ¿no? En el marco de la asociación, ¿no? Una presentación colectiva para todas las socias y otra más pública, que era una presentación en el Centro Cultural de la Universidad San Cristóbal para presentar como avances de proyecto. Y este momento también me parece importante porque permite también ver concretamente la producción y para mí también me permite como ubicar esto que tú justamente me preguntas, que tiene que ver con la percepción de las personas que están participando en el proyecto, porque al comienzo puede parecer como medio abstracto, bueno, cantaré y luego estar acá, ¿no? Pero acá ya era no solo cantado mi canción, sino que acá estoy en un video que está en internet, ¿no? Al que puede acceder cualquier persona, ¿no? Que puedo transmitir a mis seres queridos. También había como mucho énfasis de varias socias en que se lo podían transmitir a sus hijos, ¿no? Era como un puente también para conectar con otras personas, incluso sus allegados, y que permite hacer conocido, ¿no? Sus trayectorias, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, también, y eso lo noté mucho la primera, digamos, sesión, ¿no? De proyección de videos, claro, son canciones en su mayoría bastante duras, ¿no? Porque son trayectorias difíciles, pero también hay canciones digamos, de corte más bien reivindicativo, ¿no? Un poco festivo, ¿no? Que reivindican un poco esta fuerza colectiva de la asociación, ¿no? Entonces hay un poco también distintos elementos que creo que también es importante para romper a veces con esta visión un poco unilateral, monolítica, ¿no? De lo que sería la víctima del conflicto armado, así, ¿no? En singular. Y lo que noté en este proceso es que, claro, había una sensación, ¿no? De orgullo también de la parte de las miembros y de las socias que participaron, ¿no? Tanto de las que participaron en el 2019 como las que quisieron posteriormente, al ver también el producto, ¿no? De esta primera sesión de grabaciones, quisieron también participar posteriormente, ¿no? Y lo interesante es que a veces ya no estaban solo las madres, digamos, ¿no? Sino las hijas también, ¿no? Que quisieron incorporarse a esta segunda sesión de grabaciones, ¿no? Entonces, yo diría que hay un poco estos elementos tanto internos, ¿no? Como que tienen que ver con una dimensión un poco de orgullo, ¿no? De poder verse, ¿no? Y de que esto sea público, ¿no? Y lo menciono porque hicimos una presentación pública en la que participaron, ¿no? Las socias tomaron la palabra, ¿no? Y creo que estos son elementos de reconocimiento bastante importantes, debido a que por lo general, digamos, de manera general se les ha negado el espacio de la palabra, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, pero hasta ahora, con esta construcción de la víctima, ¿no? Muy propia de estos periodos, contextos de justicia transicional, a veces también se tienden a dejar de lado otros aspectos y uno de los aspectos tiene que ver también con el carácter creativo, con el carácter formulador de conceptos, ¿no? Formulador de propuestas, ¿no? Y yo creo que esto era importante justamente que se realizara también de manera pública para hacer existir y coexistir, digamos, ¿no? Esto más adelante. Bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Sí, sí, claro, claro, muchísimas gracias. Un poco antes hablaste de intercambios, de colaboración, de reciprocidad, si podemos decir. Sé que es esencial para las culturas andinas, pues ¿podrías contarnos un poco más sobre este principio, o estos principios más bien, y su aplicación en tu investigación con estas comunidades? Sí, bueno, en quechua hay un concepto específico, ¿no? Que es el Aini. Hay distintos conceptos que remiten a digamos, a lo que tiene que ver con la reciprocidad, pero el Aini en particular, ¿no? Es el que engloba todas estas dinámicas, ¿no? De reciprocidad que se establecen dentro en particular, de la comunidad del Ayu, ¿no? Como podría llamarse. Y es algo que
que bueno, está también todavía presente, que ha evolucionado, pero que también es propio, ¿no? De las comunidades andinas y que para mí era importante también ponerlo en práctica en tanto investigadora, digamos, ¿no? Y creo sobre todo, me parece sumamente importante ponerlo sobre el tapete, ¿no? Cuando somos investigadores, investigadoras que trabajamos con este tipo de problemáticas, ¿no? Que son, por un lado, delicadas, ¿no? Y que por otro lado, además con todo el contexto político, ¿no? En fin, generan situaciones, ¿no? De sospecha, ¿no? De desconfianza a veces, ¿no? De qué es lo que van a hacer con nuestra palabra al fin y al cabo, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y yo creo que el AINI, o en todo caso tratar de generar un trabajo cooperativo, colectivo, y con este diálogo permanente, ¿no? Es una manera de romper con, digamos, una aproximación a esta problemática que se ha venido dando porque, bueno, no diría de manera general, pero en algunos casos de manera un poco vertical, ¿no? De manera no necesariamente ética, y que en algunos casos incluso puede ser vivido por estas comunidades como un extractivismo académico, ¿no? Que además puede ser muy revictimizante en muchas ocasiones, ¿no? Porque son personas que son constantemente solicitadas para narrar continuamente, ¿no? Sus procesos de violencia, ¿no? Y que no necesariamente se hace con el cuidado, ¿no? Y el acompañamiento, ¿no? Que debería hacerse, ¿no? Y yo creo que por algo también este proyecto, digamos, no nació cuando yo recién llegué a Ayacucho, que fue en el 2000, bueno, más propiamente en el 2017 a hacer mis trabajos de campo, sino que fue algo que se pudo tejer también porque ya venía acompañando a estas mujeres desde hace varios años, ¿no? Ya se habían establecido también lazos de confianza, ¿no? Que permitían otros procesos de intercambio, ¿no? Como decía yo, daban, ¿no? Las cosas que podía producir, que quizás eran pequeñas, ¿no? Pero que podían aportar, que podían ser fotos o participar en una minca, ¿no? O apoyar en tal o tal evento, y que, digamos, generaban un terreno propicio para pensar esto como una colaboración, digamos, ¿no? Entonces, para mí este proyecto es una materialización, un poco al menos así quisiera verlo, ¿no? De este AINI desde la investigación, y la investigación, creación, más propiamente dicha, ¿no? En la que Cantar para Contar lo estamos viendo como conjuntamente, ¿no? En el que yo les estoy dando, ¿no? Estos archivos fotográficos porque son suyos en realidad. O sea, yo estoy detrás del lente, sí, pero ellas son las principales actrices, ¿no? De estos procesos, ¿no? Y bueno, hay otro eje que será trabajado un poco más adelante, que es más un eje en torno a perfiles, ¿no? De escritoras o de personajes, ¿no? Que busca como tratar de redondear eso también, ¿no? De contribuir quizás desde el espacio donde estoy, desde lo que puedo hacer a dar a conocer, ¿no? Un poco ciertas trayectorias, ¿no? O ciertas producciones, ¿no? A través de la traducción, que es algo que yo puedo hacer, pero que, digamos, no podría hacer sin la creación suya, ¿no? Es decir, ahí es donde se ubica el intercambio, ¿no? El quechua no es mi lengua materna, el francés tampoco es mi lengua materna, ¿no? Y sin embargo ahí estamos, intercambiando, ¿no? Nutriéndonos, con la asociación, con esta colaboradora, colega que digo, Rita Labio Conde, con los estudiantes del INALCO, ¿no? Y esto nos contribuye a todos y todas finalmente, ¿no? Y la idea es justamente generar algo que sea, bueno, dono, digamos, ¿no? Y que al final sea algo colectivo, pero que no deje de lado que las protagonistas son ellas, ¿no? Es un poco eso la idea. Muchísimas gracias. Sí, sí, exactamente. Y lo describes muy bien. Quería saber también cómo transcurre concretamente el proceso de traducción de las canciones en el INALCO
y si esta traducción es individual o más bien colectiva. Ujú. Sí, bueno, yo antes que nada agradezco mucho al INALCO, ¿no? En particular al profesor actual de Quechua, que es Edwin Coa, así como a las estudiantes en realidad, porque son casi todas mujeres de tercer y cuarto año. Bueno, hay que saber que son grupos chiquitos, ¿no? Somos 4 personas más o menos por grupo, pero dado que la idea era generar una traducción de estas canciones que pudiese existir en el subtitulado. La idea es subtitular justamente las canciones de manera a que sea un poco más fácil, ¿no? Para las personas que ingresan a la página web, escoger la lengua, ¿no? En la que quieran leer la canción mientras la escuchan, de manera también a generar un rastro escrito, ¿no? Que pudiésemos poner también en la asociación para que las personas que hagan el recorrido del museo, ¿no? Puedan escuchar las canciones e incluso llevarse, ¿no? La letra también consigo, ¿no? Es un poco la idea de difundir, digamos, ¿no? Pero este trabajo de traducción requería indispensablemente que se operara la traducción desde la lengua matriz, ¿no? Es decir, del quechua al español y del quechua al francés. Entonces, la transcripción y la transcripción del quechua y la traducción inicial al español es algo que he venido trabajando en particular con Rita Labioconde, que decía que es esta colega, amiga, ¿no? de Ayacucho, con quien hemos venido colaborando ya desde que empecé mi trabajo de campo allá. Y en base a esta transcripción, ¿no? Que además es revisada por Pablo Landeo, que fue mi antiguo profesor de quechua en el INALCO y que es una persona por quien yo tengo un respeto tremendo, ¿no? Y mucho, mucho aprecio. Es además, bueno, un escritor ganador del Premio Nacional de Literatura en quechua, ¿no? Que ha escrito la primera y única novela en quechua. Entonces, ¿quién más ideal, digamos, ¿no? Y estoy muy feliz, ¿no? De que también participe en este proyecto, ¿no? Para hacer una revisión también de esta transcripción, porque hay que saber que claro, una cosa es haber seguido los cursos de quechua en el INALCO, otra cosa es tener un manejo, por ejemplo, oral del quechua, que no necesariamente va a ser un manejo total de la gramática, ¿no? Ahí es donde nos apoyamos con Rita, por ejemplo, ¿no? Yo un poco más con la gramática, ella más digamos, la naturalidad de la lengua materna y la revisión, pues, de Pablo Landeo, ¿no? Que ya nos completa un poco todo el panorama para estar seguros y seguras, ¿no? de que la transcripción es correcta con todos los préstamos, en fin. Y en base a esta transcripción, lo que hemos hecho en el INALCO es que en el marco de las clases de quechua oral, hemos elaborado un taller de traducción. Es decir, que las canciones que ahorita figuran en la página web, que son 14, 17 canciones, las hemos repartido en tercer año, cuarto año, ¿no? Hemos ido repartiendo las canciones y entonces se imprime, ¿no? La transcripción. Las estudiantes tienen acceso a la traducción que yo he hecho bueno, que hemos hecho con Rita, perdón, de las canciones al español, que es una traducción inicial que todavía necesita ser revisada, pero la idea es no recurrir a ella en el marco de la traducción, es decir, recurrimos a ella al final si eventualmente hubiese alguna duda. La sesión de traducción se basa en el texto en quechua, ¿no? Y una traducción colectiva hacia el francés, porque insisto, eh, allí cada quien está aportando con los diferentes elementos que pueda manejar, ¿no? Yo no tengo un uso bilingüe del quechua y tampoco tengo un uso, digamos, el francés no es mi lengua materna, ¿no? Entonces yo puedo proponer algo que va a estar alimentado quizás por mi conocimiento del contexto, ¿no? O mi conocimiento ya más de las trayectorias de las mujeres, ¿no? Y así es como empieza los talleres de traducción, ¿no? Antes de empezar con una traducción, ya una introducción en quechua, ¿no? Quién es esta persona, más o menos de lo que está hablando, algunas cosas que surgieron de las entrevistas, ¿no? Porque cada grabación de las canciones también fueron acompañadas de algunas entrevistas en torno, ¿no? a la canción, y eso permite dar un poco un contexto necesario muchas veces, ¿no? Para pasar a la traducción. Luego,
nos turnamos, ¿no? Es decir, que alguien propone la traducción de un verso y lo vamos completando, ¿no? Y contrastamos. Y así, poco a poco, nos vamos generando un texto que al final es colectivo, es una traducción totalmente colectiva. Y la idea es que cuando ya tengamos una traducción que nos parezca convincente, ¿no? Se la enviamos a César Itier, que, bueno, que es mi asesor de tesis y que es el profesor de quechua del INALCO, quien se encarga de hacer como la revisión final, digamos, ¿no? Y una vez que ya esté hecha esa revisión final, ya pasaríamos a incorporarla y ver incluso si hubiese que hacer algunas ediciones para el subtitulado, ¿no? Porque una cosa es traducir en el papel, ¿no? Yo incluso el otro día me estaba rompiendo un poco la cabeza, respecto, por ejemplo, al nombre de un pájaro, ¿no? Que transmite una idea en quechua que no se transmite en español ni en francés, y en fin, esto me tomó como 2 semanas ahí tratar de resolverlo, pero de ahí también se plantea la pregunta de la traducción para qué espacio, ¿no? Si es para el subtitulado, no podemos estar poniendo notas al pie de página o, en fin, cosas que permitan como captar a veces la sutileza de ciertas traducciones, ¿no? Pero cuando ya se incorporan a la página web o cuando ya son impresas o cuando ya es un formato un poco más extenso, podemos desarrollar este tipo de elementos, ¿no? Entonces, también es una traducción que piensa en estos múltiples formatos, ¿no? Vamos a hacer un workshop también de traducción, es decir, esto lo hemos hecho, lo estamos haciendo en el marco de las clases de quechua del INALCO, pero la idea es que nos juntemos en mayo, ya tercer y cuarto año, para mutualizar, digamos, ¿no? Colectivizar las producciones que hemos hecho, leernos todos mutuamente, ¿no? Tener ya en mente este corpus, ya más colectivo, y lice el texto, ¿no? O sea, en verdad ver, armonizar, ¿no? Lo que hubiese que armonizar y para estar un poco todos o todas sobre la misma página. Entonces, la idea es que en este workshop estén todas las estudiantes del INALCO y participen también Pablo Landeo desde Andahuaylas, porque es profesor de quechua en Andahuaylas, y bueno, Rita Labio Conde, que se encuentra en Ayacucho. Entonces, esto sería más o menos el proceso que estamos haciendo en el INALCO. Vale, muchísimas gracias, muy interesante. Y me gustaría volver sobre lo que dijiste de la traducción del nombre pájaro, que te costó, como, bueno, estaba pensando durante 2 semanas en cómo traducirlo. ¿Finalmente lo traduciste o no? Sí, sí, acá justamente, y lo conversaba con amigos antropólogos, y ahí es donde es muy interesante, antropólogos que no son quechuistas, pero que trabajan sobre el guaraní, y este intercambio también fue como muy importante para mí, porque creo que se plantea de manera general en la traducción, y más específicamente en la traducción de lenguas originarias, ¿no? Donde hay a veces como sentidos también que remiten a todo un horizonte simbólico, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, Pichiuchaya, que era el título de una de las canciones que estamos trabajando, digamos, incluía esta idea del pájaro, ¿no? Que anunciaba la muerte, ¿no? Que era portador de malas noticias, ¿no? Y que podía ser traducido por gorrión, que podía ser traducido por pajarillo, en fin, había toda una serie de traducciones que, sin embargo, no colmaban, ¿no? La totalidad de lo que abarcaba, por lo que digamos, por un tema de accesibilidad, ¿no? Y de formatos, un poco, y es algo que, digamos, es algo que yo he un poco resuelto en mi cabeza, pero que ahora que tengamos la próxima sesión del INALCO, voy a colectivizar y presentarlo para ver también si las otras personas, los estudiantes están de acuerdo, porque era algo que nos hizo ruido, ¿no? Y no logramos como llegar a una conclusión. Yo creo que acá, por ejemplo, una manera de resolver justamente este tema es, digamos, utilizar una traducción quizás no tan precisa, ¿no? Que vendría a ser pajarillo o pajarito, ¿no? Para el subtitulado, dado que ahí no nos podemos explayar, ¿no? Y si ponemos un pájaro en particular en español o en francés, no va a remitir en lo absoluto, ¿no? A esta idea, ¿no? Además, en Francia es más bien el cuervo. Entonces, es como que en verdad implicaría un poco esto de traductore, traditore, ¿no? Esta traición, ¿no? A lo esencial, que de hecho es lo que a nosotros más nos interesa, ¿no? Que es el carácter simbólico, el carácter poético, ¿no? Del texto. Para nosotros no es solo traducir, digamos,
literalmente, ¿no? Lo que se está haciendo, sino, digamos, que también esté presente, ¿no? Porque son poemas al fin y al cabo, ¿no? Esta dimensión, ¿no? Detrás. Entonces, la idea sería en el formato subtítulo poner algo que quizás no va a traducir por completo la idea, pero aprovechar el formato escrito, ¿no? De la página web para poder poner todas las notas al pie de página necesarias para completar esa idea. De manera que cuando uno quiera visualizar los videos, entonces puede ver el video, tiene una idea un poco general y si quiere profundizar en la canción, en la letra, ya va a poder acceder, ¿no? A lo que vendría a ser, digamos, el tras bambalinas de la traducción, ¿no? Y acceder a las preguntas, ¿no? A las hipótesis, a las propuestas que estamos brindando y que no son tampoco propuestas, totalmente cerradas, es decir, a mí me encantaría, yo esto lo quiero seguir conversando, ¿no? La ventaja de Internet también es eso, ¿no? Que se puede seguir nutriendo de otros intercambios, así como ahora con mis compañeros antropólogos guaranistas, ¿no? La idea es conversarlo de nuevo con las creadoras de estas canciones, ¿no? Conversarlo también con otras personas quechohablantes y ver si esto puede todavía ser más alimentado, ¿no? Para generar una propuesta también rica al respecto. Es muy interesante porque finalmente habéis recurrido a una traducción finalmente general. Y no sé, sé que, por ejemplo, Iván Carrasco, que es chileno y que estudió pues, de poesía mapuche, pues da el término de collage etnolingüístico para justamente decir que una palabra en mapuzungún va a aparecer en un poema escrito en español, justamente por el hecho de que es un término que no se puede traducir. Y entonces, Mm, para no o demasiado generalizar o reducir el mm, significado, pues lo van a poner tal cual. mm, mm, Y justamente, pues el lector va a tener que hacer este trabajo de mm, buscar la mm. palabra por sí y entender pues todo el significado que hay detrás, toda la simbólica. Así que eso, solo quería pues Sí, 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 me parece sumamente interesante porque, o sea, como te digo, estamos pensando en distintos niveles de traducción. Yo creo que de manera, que dado que, o sea, acá la problemática se planteaba sobre todo en torno al video y al subtitulado, que además siempre implica un recorte, por lo general, del subtitulado en general, ¿no? A veces cuando solo es una transcripción, incluso hay un recorte de lo que está siendo dicho por un tema de espacio y de temporalidad. Ahora yo me dije, si este video va a ser visualizado en el Museo de Anfasep, donde el público es muchísimo más extenso y donde no hay posibilidades quizás de justamente adentrarse en un trabajo como más de investigación, la idea es que permita ser un texto, digamos, puerta, un texto que permita una comprensión, aunque sea básica, ¿no? De lo que se está diciendo, pero efectivamente cuando ya nos planteemos, porque estamos soñando también con hacer una traducción, digamos, impresa, ¿no? O sea, convertir también este proyecto en un formato libro, efectivamente hay muchas de las palabras en las que nosotros quisiéramos conservar las palabras quechuas en las traducciones, sea en español o sea en francés, precisamente porque no se, o sea, se pierde demasiado, ¿no? En su traducción. Pero eso es lo que el formato también escrito, impreso, a veces permite, ¿no? Que no necesariamente lo permite este formato subtitulado, que es un poco más complejo, ¿no? En su adaptación a la traducción, pero que sí me parece una apuesta necesaria, ¿no? También para no desvirtuar ciertos elementos y también para, como tú lo dices, ¿no? Hacer que el lector o la lectora también participe, ¿no? En este proceso de ir a buscar aquello que quizás le resulte no conocido y que es necesario conocer para comprender, ¿no? Esta producción al fin y al cabo. sí, justamente pues invertir un poco las relaciones de poder de las lenguas. Mm, O mm, sea, mm. las lenguas dichas hegemónicas frente a las lenguas entre comillas, secundarias o menos habladas, pues justamente se invierte la tendencia y me parece Mm, sumamente interesante pues invertir esto y pues hacer como
aculturación de su propia Sí. lengua, pero al revés, pues. Sí. Y bueno, eso. No, totalmente, totalmente. Son cosas que además, bueno, había mencionado a Pablo Landeo, por ejemplo, ¿no? Que fue mi antiguo profesor de quechua. Él es uno de los investigadores y escritores que además, digamos, plantea mucho esto del escribir el quechua sin muletas, como se diría, es decir, sin traducción. Él es un escritor que escribe sin traducción al español con esta idea de, si me quieres leer, tienes que aprender mi lengua, ¿no? Y eventualmente, si es que la quieres traducir, esto ya es como asunto tuyo, digamos, ¿no? Pero para evitar un poco esta relación un poco de dependencia que suele existir, ¿no? En la actualidad, y que bueno, sin poner, digamos, sin generar ningún tipo de juicio de valor respecto a que escritores prefieren hacerlo de manera bilingüe, o monolingüe, me parece interesante justamente desde este punto de vista, ¿no? Efectivamente, acá hay una necesidad también de digamos, hacer que el lector o la lectora, ¿no? Realice también un trabajo importante, ¿no? En este ejercicio, ¿no? De construcción de hegemonía, por decirlo de alguna manera, y que yo sí creo que, y lo vemos actualmente, dado que ya está surgiendo en la actualidad una nueva literatura quechua, ¿no? Escrita, en todo caso, en muchos casos monolingüe, ¿no? Que se está forjando, ¿no? Sobre todo con estas, a veces nuevas generaciones, ¿no? De escritores y escritoras, que, por ejemplo, muchos, vienen formándose para educación intercultural bilingüe, ¿no? Y van generando espacios, ¿no? De creación, y es interesante un poco cómo poco a poco se va forjando este cambio. Ahora, hace falta que haya más producción, ¿no? Para que también exista un lectorado importante, ¿no? Porque por lo pronto eso, como decía, ¿no? En términos en el quechua hay también una diferencia entre quienes pueden hablarlo y comprenderlo porque es su lengua materna, pero que no necesariamente lo leen, porque no es lo mismo, digamos, no necesariamente son las mismas herramientas, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo en el que yo sí creo que hay un rol bastante importante, ¿no? De la parte, bueno, de los investigadores, de los escritores, de las editoriales y, bueno, por supuesto también del Estado, ¿no? Que tiene que generar políticas públicas, políticas lingüísticas, ¿no? Que permita un poco, ¿no? Dar un empujón a estos procesos. Sí, exacto. Y para terminar, me gustaría, bueno, entendí cuando estábamos hablando las dos que querías presentar tu proyecto para, un cierto periodo. ¿Nos puedes explicar un poco, pues, cuándo, por qué la simbólica de esta fecha? Sí, 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 sí. La idea es presentarlo en septiembre de este año, del 2023. em, bueno, porque es un proyecto también un poco de largo aliento, ¿no? Que requiere un trabajo un poco asiduo, bueno, colectivo, como lo decía, pero que bueno, necesita múltiples revisiones, ¿no? Y que necesita tiempo entonces para poder realizarse, ser implementado luego técnicamente, ¿no? A través del subtitulado, etcétera. Pero evidentemente el factor tiempo no es el único y no es el principal criterio por el cual 2023 y en particular septiembre o agosto, septiembre del 2023 para mí eran como los momentos claves para hacer una presentación de este proyecto, dado que, bueno, en el 2023 se cumplen pues 40 años de lo que vendría a ser el inicio de la militarización del conflicto armado interno peruano, ¿no? Coincide entonces también con el nacimiento de la asociación ANFACEP, de la que hablaba anteriormente, y digo coincide, en realidad es un producto de la militarización del conflicto armado, porque quien dijo militarización dijo un par de años en particular, ¿no? 83, 84, Guata 83, Guata 84 son como
2 años que vuelven muchísimo además en las canciones, porque fueron los años de auge tremendo de desaparición de personas, ¿no? Entonces, dado que este año era bastante importante, ¿no? En términos simbólicos, tanto por lo que es mencionado en las canciones como por el aniversario de ANFACEP, ¿no? Los 40 años, me parecía importante, ¿no? Poder hacer la presentación final del proyecto, o al menos de lo que podamos avanzar, que yo aspiro en todo caso que sea a la, digamos, edición de los videos con el añadido del subtitulado, ¿no? Y con el registro de las traducciones, así como el añadido de las fotografías, ¿no? Al menos estos dos partes, ¿no? Del proyecto, que son Cantar para Contar, ¿no? Y Purichkanchik, ¿no? Que viene a ser el eje del proyecto más fotográfico, digamos, de archivo, estén ahí presentes. La idea es presentarlo en el marco de, digamos, en esta bisagra que sería entre agosto y septiembre. Agosto es también conocido en Perú como el mes de la memoria, dado que en agosto, a fines de agosto, se hizo la entrega del informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, por lo general, en el mes de agosto, entre fines de agosto y comienzos de septiembre, en Ayacucho en particular, pero no solo en Ayacucho, se realizan toda una serie de actividades por el mes de la memoria, ¿no? Entonces, la idea era poder incluir, ¿no? La presentación de este proyecto en el marco de estas actividades. Y esto es algo que hemos, bueno, venido conversando no solo con las madres de ANFACEP, sino incluso con otros colectivos, ¿no? De la sociedad civil, colectivos de derechos humanos, etcétera, que están muy interesados en ver la manera de, dado que es un año tan importante, ¿no? Hacer algo un poco más grande para el 2023, ¿no? Con esta idea de quizás generar un festival de la memoria, ¿no? Estamos como pensando colectivamente eso. Bueno, hay un contexto ahorita que limita un poco a veces, digamos, adelantarnos un poco en el tiempo, pero al menos de lo que conversamos cuando fui yo el año pasado, esa era la idea, ¿no? Incorporar esa presentación en el marco de toda una serie de eventos para conmemorar estos 40 años, ¿no? Este 2023, estos 20 de la Comisión de la Verdad del Informe, estos 40, ¿no? Del tema de la militarización del conflicto armado interno, ¿no? En fin, del asesinato también de los periodistas de Churajay, en fin, toda una serie de eventos que vienen circunscribiéndose en este año. Y la idea es hacerlo en Ayacucho, entonces, en ese momento, y posteriormente presentarlo también en Francia, ¿no? Dado que es un proyecto que hemos venido realizando acá también con los estudiantes del INALCO, y lo que nos gustaría hacer es hacer una presentación del proyecto con la participación de alguna miembro de ANFACEP. Es algo que estamos como viendo la manera de gestionarlo, porque lo esencial es, claro, acá nosotros estamos realizando un trabajo de traducción, pero acá yo estoy hablando, pero la idea es que hay un espacio de palabra donde alguna de sus miembros pueda expresarse, ¿no? Porque es su palabra la que es fundamental, ¿no? Para este proyecto. Entonces, la idea sería en noviembre. Presentar, digamos, aunque sea una parte del proyecto acá en Francia, y ya para el 2024 hacer algo un poco más amplio, con la idea de generar exposiciones itinerantes del proyecto, ¿no? Dado que por lo pronto es virtual y museográfico, pero solo en Ayacucho, la idea es poder para el 2024 imprimir algunas de las fotos en una selección, ¿no? De este archivo fotográfico, y hacerlo dialogar con los archivos audiovisuales, con las canciones, ¿no? De manera a hacer pequeñas instalaciones, ¿no? En París 8 y el INALCO, que son las dos instituciones donde yo estoy afiliada, ¿no? Y donde he venido trabajando este proyecto, ¿no? De manera a poder hacer estas presentaciones, exposiciones itinerantes, ¿no? En el INALCO, en París 8, y ya con la, digamos, realización de un evento un poco más académico, ¿no? Con un coloquio de cierre que gire más en torno justamente a las producciones en quechua, en lenguas originarias, ¿no? Eso todavía está, digamos, en construcción. Tenemos un poco más de tiempo para pensarlo y para ver cómo se va moldeando, pero es un poco la idea, ¿no? Continuar con estos diálogos y estos puentes, ¿no? Pero siempre con esta participación, ¿no? De ambos lados, y sobre todo de quienes crean, ¿no? Estas producciones. Claro, sí, muy interesante. Y hablando justamente de la militarización del conflicto interno armado,
Hace poco nos enteramos de la publicación de una obra muy interesante que coordinaste y en la cual participaste también, que se llama La violencia que no cesa. ¿Podrías presentar un poco esta obra, que es aún más interesante de leer pues, en el contexto actual de Perú? Sí, es este de acá, el libro. Esta es la versión que salió en el 2021. Salió bajo el sello editorial de la editorial Punto Cardinal, que es una editorial independiente peruana, ¿no? Y bueno, es un libro que surge hace varios años ya, un poco de este diálogo también pluridisciplinario que empezamos a tener con algunas colegas de ciencias sociales, ¿no? Es decir, bueno, yo vengo de una formación literaria, por un lado, también en ciencias sociales debido a mi formación en estudios de género, bueno, yo siempre pienso un poco en el INALCO como, bueno, quizás para explicar un poco esto, eh, el quechua estuvo presente en mi familia, digamos, ¿no? Como suele suceder en muchas familias del Perú, eh, de familias migrantes, ¿no? O sea, yo vengo a ser la tercera generación de una familia de migrantes andinos, ¿no? Que por la misma, digamos, hostilidad que Lima ejercía en torno a la lengua quechua, generó una ruptura en la transmisión, digamos, ¿no? Muchas veces de esta lengua, por lo cual el quechua que podía hablar mi abuela de Ancash o de Chachapoyas no se transmitió de por sí a una segunda generación y menos, ¿no? A una tercera, a pesar de que es una lengua que está totalmente presente, ¿no? En el Perú y mucho más, ¿no? En estos ambientes, ¿no? De familias de origen migrante. ¿Y por qué hablo de esto? Porque, bueno, es quizás un poco paradójico que termine estudiando quechua en Francia, pero en realidad hay que saber que en Francia es un lugar donde se pueden realizar estudios bastante avanzados del quechua y que me permitió este espacio, ¿no? No solo como darle una vuelta, yo siempre hablo como de un terremoto epistemológico en torno a este año en el que empecé a estudiar quechua, pero también a conocer a estas personas fundamentales, ¿no? Que fueron César Itier, que es mi asesor de la tesis, Pablo Landeo, mi antiguo profesor de quechua, y Valérie Robin, que es una antropóloga peruanista, ¿no? Con quien justamente coordinamos este libro. Y hago esta transición porque este libro nace un poco de ese momento en el que un par de literatos empezamos a asistir a estos cursos de antropología de Valérie Robin, ¿no? Y nos dimos cuenta de que ahí había un diálogo muy fructífero que lastimosamente no se estaba dando, ¿no? Es decir, a veces no hay tantos puentes que se hacen entre la literatura y las ciencias sociales, ¿no? Y sin embargo, el conflicto armado, digamos, generaba la necesidad de apostar por este diálogo, ¿no? Entonces, este momento, ¿no? De conversación coincidió pues con el periodo del indulto, ¿no? A Fujimori, ¿no? Y esto ya motivó mucho más la necesidad de, primero, hacer un par de coloquios, ¿no? En torno a, digamos, el balance de la Comisión de la Verdad, ¿no? Eh, ver un poco cómo el tema del indulto, ¿no? Mostraba las continuidades, la actualidad, el conflicto armado interno, pero que quisimos, digamos, pensar incluso más allá, ¿no? De estas dos premisas que son como balance, comisión de la verdad o evento un poco aislado del indulto. Quisimos ver un poco de manera más panorámica a la vez a través de la creación de este libro. Entonces, este libro de acá surge un poco, primero, de este diálogo pluridisciplinario, ¿no? Que se dio desde contextos muy pequeños hasta contextos más académicos amplios, como fueron estos coloquios, que se concretizaron a través de un libro que quisimos también publicar en español para que pudiese colectivizarse, ¿no? En el país sobre el cual hemos venido haciendo estas investigaciones, ¿no? Entonces era importante para nosotros, por un lado, que se publicara en español y además se publicara en Perú. Y una de las, bueno, dos de las hipótesis
que lanzamos o de los argumentos, digamos, que presentamos es justamente la idea de este continuum de violencias, ¿no? Que se extiende desde el conflicto armado hasta la actualidad, ¿no? Y que se puede ver a través de, por ejemplo, la criminalización de la protesta social, ¿no? Como lo vemos actualmente, ¿no? Incluso con la actualidad, incluso la evolución, ¿no? De la violencia de género, ¿no? Con el tema de la impunidad, ¿no? Tan presente actualmente, ¿no? Con la actualización de o mejor dicho, digamos, este fantasma que vuelve y vuelve y vuelve, que es el fantasma del terrorismo, ¿no? Y que se declina en Perú bajo esta acción, incluso que es el terruqueo, ¿no? El terruqueo que viene a ser el hecho de descredibilizar al contrincante político, ¿no? Al adversario político, al reducirlo, al etiquetarlo y reducirlo como un terrorista, ¿no? Y entonces al ponerle esta etiqueta se deslegitima y descredibiliza todo lo que esta persona dice y no solo se deslegitima y es algo que vemos muy presente en la actualidad, sino que también permite deshumanizar de alguna manera a esta persona, desperuanizar, desciudadanizar a estas personas y en contextos de alta conflictividad social y política como las estamos viviendo actualmente en Perú, esto tiene consecuencias no solo retóricas, sino consecuencias incluso de cuestión de vida o muerte, porque al fin y al cabo el hecho de etiquetar al enemigo como terrorista justifica de alguna manera su represión, legitima la muerte, ¿no? Que ya estamos hablando de más de 60 muertes actualmente en Perú, ¿no? Entonces, claro, es un libro que nace el 2021, que arrastra algunas preguntas que nos hacíamos desde el 2018, pero que efectivamente tiene una actualidad bastante presente, y yo diría lastimosamente, ¿no? Y que por esa razón también es que quisimos, bueno, este es el libro físico, ¿no? Del 2021, pero quisimos también hacer que este libro estuviera en libre acceso, ¿no? Y a través de las gestiones que realizamos con el Instituto de Altos Estudios de América Latina, el libro puede encontrarse actualmente también en formato Open Edition Books, ¿no? En el cual se pueden como leer todos los artículos de manera justamente a no poner la limitación del costo, ¿no? O de lo físico, ¿no? Para poder acceder a él, ¿no? Entonces, bueno, es algo que este libro que surgió ya hace un tiempo, nos ha permitido también leer un poco la actualidad bajo toda una serie de premisas que, bueno, se han seguido lastimosamente, insisto, ¿no? Confirmando en la actualidad. Vale, pues muchísimas gracias por esta entrevista muy interesante. Gracias por este proyecto también que parece muy prometedor. Y entonces, te deseo un muy buen día y con mucho gusto volver a entrevistarte. Muchísimas gracias a ti, Alexia. Gracias por todo.